Hola amigos de Mecánica de Acción, un gusto tenerlos nuevamente por aquí en el blog. Su profesor técnico Gerson Mora. Hoy venía a hablarles un poquito sobre un tema bastante importante, bastante conocido, ¿verdad?, para la población de técnicos automotrices, que es el regulador de presión de combustible. Bien, entonces es una charlita realmente rápida, ¿verdad?, apenas como para que usted tenga un poquito de información de la función importante del regulador de presión de combustible, tanto en la parte de gasolina y un poquito hablar la parte también de diésel en el sistema riel común. De igual manera, invitarlos, ¿verdad?, para que se puedan agregar a la membresía, ¿verdad?, de $9.97 al mes. Realmente es una buena inversión. Tenemos, si usted se afilia a la membresía, tiene dos bonos importantes. Tiene un curso de lo que es CANBUS, un curso de lo que es riel común. Y de igual manera, si usted también logra estar con nosotros en la membresía, también puede ir viendo el curso ya completo de escáner. De igual manera, tiene la posibilidad de que si no quiere estar en la membresía, puede comprar los cursos que tenemos sueltos para ustedes, para que sigan creciendo técnicamente. Bien, entonces vamos al tema, regulador de presión de combustible. Dice que el regulador de presión de combustible es un dispositivo diseñado para mantener una presión constante de combustible para la atomización adecuada del combustible. Diseñado para sistemas de inyección de electrónica de combustible. Muy bien, en su momento, años anteriores, muchos años atrás, la parte de lo que es el carburador, ¿verdad?, no tenía ningún control de nada. Entonces, en el momento que ya en los años 90, 93, 95 va hacia arriba, ya empieza a agregar en los vehículos lo que es inyección, encendido electrónico, y hay un sistema, ¿verdad?, o un dispositivo, ¿verdad?, que se le llama regulador de presión de combustible, porque ya trabajamos con un riel que me va a dar combustible a cada inyector. Bien, pero ese riel tiene que estar monitoreado, tiene que estar regulado por algo. Entonces el mismo fabricante en sus años incorporó en el mismo riel, que es un riel común para los 4 inyectores o 5 inyectores, 6 inyectores que pueda tener, incluyó un regulador de presión de combustible. Entonces vamos a hablarles un poquito sobre eso. Funcionamiento. El regulador de presión de combustible es capaz de mantener la presión correcta de combustible para el vehículo que se ha sido diseñado. En el interior del regulador es un resorte que mantiene una presión constante contra el diafragma. La presión del resorte ha sido preestablecido por el fabricante para mantener la presión del combustible deseado, por lo que la bomba de combustible tiene que bombear suficientemente combustible y dar presión suficiente al mismo tiempo para superar la presión del resorte. El combustible extra que no necesita el motor es enviado de vuelta al tanque de combustible a través de la línea de retorno. Entonces, si ustedes ven ahí exactamente la presentación, ¿verdad?, la parte esta, la teoría que les acaba de decir, la misma bomba tiene que generar una presión, ¿ok? ¿Para qué genera una presión? Una presión suficiente para vencer el resorte, para vencer ese diafragma. ¿Para qué? Para que pueda pasar combustible hacia el riel. Entonces, el sistema es muy importante para mantener la presión del riel. Si ese sistema no trabaja bien, empezamos a tener unos problemas bastante significativos, que ahorita en la presentación les voy a decir algunos tips de problemas que puede presentar el regulador de presión de combustible. En la presentación vemos exactamente internamente en el regulador de presión de combustible un resorte, que es un resorte regulado dependiendo de cada fabricante, dependiendo de la presión de combustible que genera la bomba. De igual manera tenemos un diafragma, ¿okay?, tenemos la presión atmosférica que entra, tenemos una válvula check, un retorno de combustible y el tubo de entrega. Este regulador exactamente, él está como dividido en dos partes, la parte neumática, que es donde entra la presión atmosférica que hace trabajar el diafragma, y la parte de lo que es el combustible, ¿verdad? Entonces son dos partes importantes como que se dividen. En su momento, si alguna parte de esas se va combinando, no puede estar combinado el combustible con la presión atmosférica, o si no, el sistema no me trabaja como debe ser. Vuelvo a repetir, funcionamiento. El regulador de presión de combustible es capaz de mantener la presión correcta de combustible para el vehículo que ha sido diseñado.
En el interior del regulador es un resorte que mantiene una presión constante contra el diafragma. La presión del resorte ha sido preestablecido por el fabricante para mantener la presión del combustible deseado, por lo que la bomba de combustible tiene que bombear suficiente combustible y dar presión suficiente al mismo tiempo para superar la presión del resorte. El combustible extra que no necesita el motor es enviado de vuelta al tanque de combustible a través de la línea de retorno. O sea, aquí nada se pierde. Si hay un combustible que está sobrante, hay una línea de retorno que va nuevamente hacia el tanque y así sucesivamente. Sistema, estamos hablando de un sistema totalmente electrónico, un sistema de lo que es la parte de inyección, ¿verdad?, de gasolina. Pero también vamos a ver un poquito sobre eso en la presentación, que también ese sistema, también ya viene lo que es un sistema regulado electrónicamente, pero no para gasolina, también se puede hacerlo para lo que es riel común, que vamos a tocar un poquito de ese tema de reguladores más adelante. Dice que cuando el vehículo está en ralentí hay menos presión, ya que el regulador de presión de combustible tiene una manguera de vacío unido a él. De esta manera, el vacío ocasiona que la presión del combustible sea más baja, o sea, de 5 a 10 psi. Perfecto, dependiendo del sistema. Debido al hecho que el vacío está obligando a la membrana interior de la carcasa del regulador a tener una presión adicional en contra el resorte, dando lugar a una menor presión de combustible. Cuando el coche está en ralentí debido al alto vacío en el interior del múltiple de admisión, cuando se acelera, el vacío en el múltiple de admisión disminuye por la alta velocidad del movimiento de los pistones, ocasionando que se incremente la presión para permitir que el motor tenga más combustible ya que lo necesite. Entonces vean qué interesante es esto. Yo les hablaba, ¿verdad?, que el regulador de presión de combustible se ve en dos partes. Entonces exactamente aquí en la misma presentación, que está un poco más clara que la anterior, tenemos el vacío que le entra a través de la admisión. Perfecto, tenemos el resorte. Ok, tenemos una válvula de asiento, el montaje, el cuerpo inferior, retorno del combustible, suministro de riel y diafragma. Hay que entender lo siguiente. En el momento que el vehículo está en ralentí, entonces ahí lo que hace es provocar un vacío. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es que tenemos de 5 a 10 psi de presión en el riel, dependiendo del sistema. En el momento que aceleramos el vehículo, el vacío disminuye. Por lo tanto, como disminuye el vacío, se va a incrementar la presión de combustible para que vaya a los diferentes inyectores. Y también recordemos que si hay mucho combustible, hay un retorno, ¿verdad?, para que vaya a retornar nuevamente el combustible al tanque de combustible y nuevamente así todo el proceso, ¿verdad?, que hemos hablado en lo que llevamos de la charla. Ya vimos la función que cumple el regulador de presión de combustible, el funcionamiento que cumple, las partes que hay internamente, ¿verdad?, que cómo trabajan en ralentí, cómo trabaja con el motor a máxima potencia. Ahora vamos a ver algo importante, la ubicación del regulador de combustible. Perfecto. El regulador de combustible puede estar ubicado en varios lugares. El lugar más normal, ¿verdad?, que los vehículos lo ponen es en el mismo riel de combustible. Pero hay momentos que ahí no, dependiendo de las marcas, hay vehículos que no tienen exactamente el regulador en el mismo riel. Entonces, la mayoría de veces, cuando uno está en el riel, está en la bomba de combustible. Entonces, vamos a ver esto. Cada marca y modelo tiene un lugar diferente para montar sus reguladores de presión de combustible. Por ejemplo, General Motors, Ford, Nissan, Toyota, BMW. Y muchos más tienen el regulador de presión de combustible montado en el riel de combustible. De esa manera, el combustible adicional que sale al final del riel, a través del regulador de presión de combustible, se introduce la línea de retorno de combustible y viaja de regreso al tanque de combustible. Los vehículos Dodge tienen el regulador de presión de combustible dentro del tanque de combustible, montado sobre la bomba de combustible. En algunos casos, incluso el filtro de combustible es parte de la misma parte, por lo que es más caro reemplazarlo. Entonces, como vemos, ¿verdad?, vemos los ejemplos de General Motors, Ford, Nissan, Toyota, BMW, que ellos siempre, la mayoría de veces, tienen el regulador en el mismo riel. Pero en el caso de Dodge, o en el caso de carros americanos, cuando usted no encuentra el regulador en el riel, lo va a encontrar exactamente pegadito a la bomba de combustible. Es un sistema ahí que tienen ellos, ¿verdad?, que trabajan así, exactamente.
Ahora sí, vamos a hablar de síntomas de falla del regulador de combustible. Los síntomas más comunes de un regulador de presión de combustible defectuoso son: 1. La falta de presión de combustible. Esto es importantísimo. Lo que voy a hacer es mencionar las fallas y vamos a ir viendo falla por falla un poquito explicado. Entonces, número 1, la falta de presión de combustible. Número 2, presión de combustible en excesivo. Número 3, humo negro. Número 4, la caída inmediata de la presión de combustible una vez que el vehículo ha sido apagado. Y número 5, el retraso de la acumulación de la presión de combustible. Bien. Entonces vean qué interesante es esto. Vamos a ir viendo la falta de presión de combustible. Cuando el regulador, en la misma palabra dice, va a regular la parte del combustible, lo vimos que cuando el vehículo está en mínimo hay mucho vacío, por lo tanto el resorte está bien apresionado, hay una presión de 5 a 10 bares. En el momento que aceleramos ya no hay vacío, entonces en ese momento se va a incrementar la presión de combustible, esa presión es suficiente para vencer el resorte y así ir hacia el riel y el riel repartirlo hacia los inyectores. En el momento, ¿verdad?, que el vehículo ya no lo tenemos en aceleración máxima, sino en ralentí, nuevamente decae el vacío y lo que hace nuevamente el resorte es impedir que el combustible entre. Es una regulación. Pero ¿qué pasa cuando el sistema está malo? Hay una falta de presión de combustible. Entonces, lo interesante es esto, que esa falla es muy evidente. Aparte, muy evidente, también se confunde y creemos que también cuando el vehículo tiene esa falla, creemos en su momento que también es la bomba de combustible. Entonces, tenemos que tener muy claro dos cosas: diagnosticar muy bien si es el regulador o diagnosticar muy bien si es la bomba. Mucha gente no sabe cómo trabaja un regulador. Entonces, por esa manera decidimos hacer esa pequeña charla informativa. Entonces usted tiene que tener muy claro lo siguiente: ser un buen diagnosticador, porque si usted dice, sí, es bomba de combustible, cambia la bomba y sigue el problema y simple y llanamente solo ve el regulador de combustible, que es más fácil de cambiar. En este caso, si está en el riel, porque si está dentro de la bomba, de ahí obviamente tenemos que o quitar el tanque o en su momento quitar asientos, quitar una tapa que hay de protección y ya sacar la bomba y quitar el regulador. Número 2, presión de combustible excesivo. Hay dos cosas: o la presión de combustible, hay falta de presión de combustible, o la presión de combustible está excesivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el vehículo está en mínimo y no genera vacío, ¿verdad? Genera vacío, entonces, ¿qué es lo que está? No hay vacío, ¿qué es lo que pasa? Debería haber una regulación, pero si el resorte no anda bien, si el regulador no anda bien, hay excesivo combustible. Por lo tanto, pasamos al punto 3, que hay humo negro. O sea, hay mucha falta de combustible, y si metemos la máquina de emisiones de gases, muy probablemente se nos va arriba el CO, se nos va arriba lo que es el HC, y también vemos el lambda muy arriba, el lambda 1, entonces ya nos damos cuenta que la mezcla es muy rica. Entonces, por lo tanto, puede ser ahí cuando no nos pasa el RTB, aquí en Costa Rica, en otros países, en la parte del vehículo en gases, puede ser el regulador perfectamente. Número 4, la caída inmediata de presión de combustible una vez que el vehículo ha sido apagado. Metemos el manómetro de compresión de combustible. Lo normal es que en el momento que apaguemos el vehículo, el manómetro no se va a decaer. ¿Por qué? Porque el regulador tiene que mantener una presión de combustible en el riel. Pero si apagamos el vehículo, inmediatamente ponemos el manómetro, antes de eso, de combustible, y se nos decae la presión, son síntomas que el regulador no me está regulando, no está manteniendo la presión en el riel, entonces por lo tanto está malo. Y número 5, ¿verdad?, el retraso en la acumulación de la presión de combustible, un retraso, ¿verdad?, en la acumulación. O sea, que vemos que el carro está un poco lerdo, en cuestas no me sube bien, y uno cree que es falta de potencia. En algunas veces se combina, como les digo, que es bomba de combustible y es el regulador de combustible. Son los 5 síntomas más comunes de un regulador, tanto o el regulador nuevamente que está en el riel, o puede ser que el regulador está dentro de la bomba de combustible. Y ahora sí, vamos a pasarlo a lo que es el regulador de combustible electrónico. La válvula reguladora de presión de electrónica es utilizada más que todo en sistemas de command rail, o sea, en la parte de lo que es diésel ya electrónico. Dice que va fijada por una brida de sujeción en la bomba de alta presión o en el riel según sea el caso.
Esta bomba trabaja de tal manera que inducido presiona a la bola contra el asiento para eliminar la conexión entre el lado de la presión y de baja presión. Por ello existe una parte, un muelle que presiona el inducido hacia abajo, y por otra parte existe un electroimán que ejerce una fuerza sobre el mismo para la lubricación. La eliminación del calor en la válvula se rodea con combustible en el inducido por completo. Ya aquí tenemos algo interesante, ya aquí no tenemos un diafragma, ya no tenemos un resorte, ya hablamos lo que es, ya estamos hablando de una conexión exactamente de un embobinado, ¿verdad? Entonces ya tenemos todo esto, lo va a manejar la computadora, y la computadora va a decir en el momento que pase el combustible y en el momento que no pase el combustible. ¿Okay? Y este sistema es un sistema interesante porque internamente es un sistema que trabaja bajo un valor o una reacción que se llama una resistencia piezoeléctrica. ¿Ok? Dice que la válvula reguladora de presión tiene dos circuitos de regulación. Un circuito de regulación eléctrico que trabaja lentamente para ajustar un valor de presión medio variable en el riel, y un circuito de regulación mecánico hidráulico que trabaja más rápido para compensar las oscilaciones de la presión de alta frecuencia. Cuando la válvula reguladora se encuentra inactiva, la presión existente en el riel de inyectores o en la salida de la bomba de alta presión es superior a la presión que ejerce la válvula reguladora, ya que el electroimán, al no tener una corriente, no ejerce fuerza alguna, de tal forma que abre la válvula reguladora de presión y permanece más o menos abierta según el caudal suministrado. El muelle está dimensionado de forma que establece una presión aproximada a 100 bares. Recordemos que ahorita estamos hablando de cómo funciona el regulador en el riel de combustible, pero de lo que es diésel electrónico. Y las presiones son muy altas, son presiones casi de 100 bares. Esto, si usted quiere saber cuánto es en PSI, usted tiene que multiplicar 100 por 14.7 PSI y le da el resultado en PSI. Dice que cuando la válvula reguladora se encuentra activa, al momento de aumentarse la presión en el circuito de alta presión, debe formarse una fuerza magnética adicional a la fuerza elástica. La válvula reguladora de presión, al estar activa, esta cierra hasta que se establezca un equilibrio de fuerzas entre la fuerza de alta presión por una parte y la fuerza magnética y elástica por otra. En el momento que se logre el equilibrio, la válvula queda entonces en una posición abierta, manteniendo constante la presión. Mediante una apertura diferente, compensa un caudal de suministro modificado de la bomba, así como la extracción de combustible de la parte de alta presión por los inyectores. La fuerza magnética del electroimán es proporcional a la corriente de activación, se realiza mediante intervalos, modulación de amplitud de pulsos. La frecuencia de impulsos es de 1 kHz por segundo, es suficiente para para evitar movimientos de perturbaciones del inducido, oscilaciones de presión en el riel. Bien, entonces aquí tenemos o mostramos una imagen, ¿verdad? Rápidamente de cómo trabaja o a dónde está ubicado exactamente el regulador de presión en un sistema riel común, que lo que estamos hablando es ya un sistema de diésel electrónico. De igual manera, algo que ustedes también tienen que saber más adelante, ¿verdad? O el mismo también el bono de diésel convencional y el riel común que hay en la membresía, se habla de cómo probar este tipo de regulador, ¿verdad? Rápidamente, cuando uno prueba ese tipo de regulador, tiene que ir trabajando voltaje versus presión. Vuelvo a repetir, voltaje versus ¿qué? Presión. Dependiendo del voltaje, es la presión que se ejerce en el riel. Recordemos que la presión que ya ejercemos en ese riel es más de 100 bares. Ahí tenemos un poquito lo que venimos hablando, de la salida de combustible, alta presión hacia el riel. Tenemos un retorno de combustible y la válvula reguladora de presión. Porque ya esa válvula reguladora, recordemos que es un electroimán, que lo que hace la computadora es darle pulsos, ¿verdad? Quita y pone para mantener la presión del riel. Ahí tenemos una figura un poco más amplia, el acumulador de alta presión en el riel, un retorno de positivo al depósito de combustible, una aguja de válvula, una bobina electromagnética, un muelle de válvula, el terminal eléctrico y inducido de la válvula. O sea, ya cambiamos lo que es un resorte, ya cambiamos lo que es un diafragma, ya por la parte electromagnética, ¿verdad? Que ya todo eso es controlado por la computadora.
esa es la presentación o esa es la charlita que queríamos darle de la parte del regulador de presión de combustible. Tanto hablar un poquito más, más énfasis al regulador de presión de combustible de gasolina y también tocar puntos así importantes, ¿verdad? Del regulador de presión del sistema de riel común. Entonces, para mí es un gran placer, ¿verdad? Tener ese ratito con ustedes. Eso ya queda en el blog, eso ya queda esta presentación para que usted la vaya viendo. Y motivarlos nuevamente también a que sigan estudiando la carrera automotriz, y una posibilidad para que usted sea un técnico automotriz y tenga bastante conocimiento es nosotros como empresa de Mecánica en Acción. Los motivo a que sigan adelante y nos vemos en una próxima charlita. La próxima charla vamos a tocar algo importante, vamos a tocar lo que es ya el diagnóstico de inyectores. Muchas gracias, se despide de ustedes el instructor técnico Gerson Mora, Mecánica en Acción.